shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivanza del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo, hoy no podía faltar. Coge tu Biblia, vamos a seguir meditando en este libro de Gálatas capítulo 4. Decirte, mi querido amigo, que aquí el apóstol Pablo nos está haciendo preguntas súper importantes. O sea, el apóstol Pablo nos dice que cómo es que queremos volver a los pobres rudimientos del mundo. O sea, en la esclavitud, donde estábamos viviendo antes, en la esclavitud y no éramos libres, y el final iba a ser una condena para siempre, o sea, perpetua. Entonces, el Señor nos ha sacado de esta condena y nos ha traído a la vida eterna, que ya no estamos condenados porque el que está en Cristo ya no hay condenación sobre esta persona porque es libre, ya no es esclavo. Y el apóstol Pablo nos preguntó cómo es que de verdad queremos volver otra vez a estos pobres rudimientos. Decirte que el apóstol Pablo aquí escribe a los Gálatas, pero tú y yo somos ahora los Gálatas, ¿verdad? Tú y yo representamos a los Gálatas. Cada palabra de Dios es palabra para nuestras vidas, palabra a poner en práctica. Así que, mi querido amigo, si eres de estos que está con un pie fuera y un pie dentro, te invito a tener los dos pies dentro. ¿Por qué? Porque el Señor a los tibios los vomita, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Entonces vamos a tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y hoy el apóstol Pablo nos está hablando de la alegoría, ¿verdad? Vamos a ver ahí de dos mujeres. Una tuvo hijos esclavos, si se puede decir así directamente. La otra tuvo hijos, aleluya, de la promesa. Vamos a hablar de Agar y Sara. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coge tu Biblia y vamos allá. Como te he dicho, estamos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 21, y dice así, vamos a leerlo y luego lo meditamos. Lo leemos y luego lo meditamos y así vamos entendiendo qué nos quiere decir papá en cada versículo bíblico y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas en este tiempo de ahora. Bien, vamos allá. Dice el versículo 21, decidme los que queréis, escucha, decidme los que queréis volver bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? El apóstol Pablo dijo el otro día que está maravillado de ver cómo después de ser salvos quieren volver a la esclavitud. Y ahora les pregunta, ¿no habéis oído la ley? Y ahora les explica qué es la ley y las consecuencias que tiene. De esto vamos a hablar entre hoy y mañana, si Dios mediante. Vamos allá. Y ahora vamos a separar este versículo 21 en dos partes, ¿vale? La primera parte vemos que dice aquí, decidme los que queréis volver a estar bajo la ley. Esta ley aquí, mi querido amigo, es cualquier ley, la ley de Moisés y cualquier ley, mi querido amigo, cualquier tipo de ley. Y luego dice, ¿no habéis oído la ley? Quiere decir, ¿sabéis lo que en realidad exige la ley? ¿Sabéis lo que en realidad exige la ley? Mi querido amigo, es mejor vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque si pecas, te arrepientes, el Señor te lava con su sangre y eres purificado. El Señor borra tus pecados. Pero los que viven bajo la ley les condena. No hay gracia ahí. No hay yo he pecado. No. Esto que los antiguos hacían en el Antiguo Testamento, que llevaban las ofrendas y hacían sacrificios, esto era una simbología, eso era representando lo que Jesús iba a venir a hacer. Pero si ahora tú y yo decidimos volver a la ley, ya no hay gracia, ya no está la parte esta de los sacrificios. No. La ley nos condena. ¿Por qué? Porque lo que hacían esta gente era un tipo de llevar todas las cargas y sacrificarlas. Y esto era un tipo de Jesús, es como llevar todas las cargas, como Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Esto era como llevar las cargas, o sea, el santuario, el altar, todo esto que veías ahí representaba el sacrificio de Jesús. Y Jesús se sacrificó solo una sola vez y Él es sacerdote. Él es sacerdote para siempre, Él intercede siempre por nosotros los que estamos bajo la gracia, los que no volvemos a vivir bajo la ley. Entonces aquí no es solo la ley de Moisés, es cualquier tipo de ley. Y les pregunta si es que saben lo que exige la ley. ¿Sabéis lo que exige la ley, mi querido amigo? Lo que nuestros ancestros tuvieron que hacer para mantenerse. Porque el que vive bajo la ley tiene que hacer muchas cosas
muchísimas cosas, porque además, como te he dicho, cualquier ley, no es solo la ley de Moisés, es cualquier tipo de ley. Entonces, mi querido amigo, ¿sabéis qué exige la ley? Cualquier tipo de ley. Mejor vivir bajo la gracia. Versículo 22 dice así: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Vamos a pasar ahora a meditar este versículo bíblico. Para ver la explicación de este versículo bíblico y meditarlo bien, te tengo que llevar al libro de Génesis capítulo 16, versículo 15, y dice así: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ahora vamos a seguir meditando, vamos a leer ahora capítulo 21, versículo del 2 al 3. Primero vamos a ver un cambio aquí que es importante, importante señalarlo. Vemos que cuando Agar dio a luz a Abraham un hijo, era Abraham, ¿vale? Abraham. Pero ahora hasta Dios ya le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Mira lo que dice aquí en el capítulo 21, versículo del 2 al 3. Dice: y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez. ¿Te das cuenta? En el tiempo que Dios le había dicho. Abraham, Dios ya le había cambiado el nombre, padre de multitudes, y en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Todo aquí ya está cambiado. Hemos pasado de Abraham, que era antes de que el Señor le cambiara el nombre, Abraham. Y ahora Abraham. ¿Verdad, mi querido amigo? Vamos a seguir meditando. Mira, aquí nos están hablando de Ismael e Isaac. Vemos que Ismael era hijo de la esclava Agar y Isaac era el hijo de la libre Sara, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de este versículo bíblico. Mira, aquí Pablo ilustra la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Mira, Agar representa el antiguo pacto establecido en el monte Sinaí, como hemos visto en el versículo, bueno, te lo voy a leer, aquí está en el versículo 25, dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Eso es lo que dice aquí el versículo 25. Y luego vemos que sus hijos ahora viven bajo ese pacto y nacen según la carne. Esto es, según el curso natural de las cosas. Y ahora pasamos al versículo 23, que dice aquí, que hemos leído aquí, pero el de la esclava, dice el 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, mi querido amigo. O sea, esto quiere decir que no tienen el Espíritu Santo. Escucha, Sara, la esposa de Abraham, cuando Dios ya le había cambiado el nombre, representa el nuevo pacto. Sus hijos, es decir, los creyentes en Cristo, poseen el Espíritu y son verdaderos hijos de Dios que han nacido según el Espíritu, como está escrito en el versículo 29. Mira lo que pone aquí en el versículo 29. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los ismaelitas no hacen más que perseguir a los hijos de Dios. Seguimos aquí. Y en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, que es el pacto antiguo y el nuevo pacto, dice así Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, escucha, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mi querido amigo, ¿de verdad quieres volver a lo antiguo? Este es el mejor pacto que hizo Jesús. Y el que vive en Jesús, el que cree en Él, este vive según la gracia, no según la carne. Vamos a seguir aquí. Y aquí, mi querido amigo, te voy a llevar en el libro de Deuteronomios, capítulo 29, versículo 1. Dice: aquí es
el pacto de Dios con los israelitas. Mira, en Deuteronomios 29:1 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés a celebrar con los hijos de Israel en la tierra de Moab. ¿Te das cuenta? Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces vemos aquí que si tú y yo estamos en la gracia, vivimos bajo el pacto. El nuevo pacto que es Jesucristo, ¿verdad? Ahora pasamos al versículo 23. Vemos aquí que en el versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, mi querido amigo. Vamos a pasar a leer, a meditar este versículo bíblico. Y vemos aquí claramente que el versículo 23 nos dice que el de la esclava, el de la esclava nació según la carne, nació según la conspiración de Abraham y su mujer, ¿sabes? Que no creyeron en la promesa de Dios, pensaron que el tiempo se les había pasado el arroz y buscaron sus medios. Y el otro, ¿verdad? El otro por una acción del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que cuando hacemos las cosas según nuestra fuerza, según como nosotros pensamos que está bien, es según la carne. Y cuando hacemos las cosas según está escrito, según la promesa de Dios, es según el Espíritu Santo. Vamos a pasar al versículo 24. Lo cual es una alegoría, escucha, dice el apóstol Pablo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, escucha, el primer pacto, el cual da los hijos. El primer pacto viene del monte Sinaí, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vamos a ir a meditar este versículo bíblico. Y escucha aquí, ya te digo que de verdad cuando meditamos los versículos bíblicos aprendemos cosas, mi querido amigo. Escucha este versículo 24. Lo vamos a separar en 3 partes, ¿vale? Mira, por cuál es una alegoría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una alegoría? Es una forma retórica en la cual los hechos espirituales son representados en términos físicos. Entonces estamos viendo ahí que Abraham tuvo hijos, ¿vale? Tuvo uno de la esclava y otro de su esposa, que era Sarai. Cuando dice, porque estas mujeres son los dos pactos, ¿verdad? Eso representa la ley, que es Agar, y la gracia, que es Sara, ¿vale? Porque aquí también Dios ya le había cambiado el nombre. Sara es la gracia. Entonces también otra parte dice, el cual ciertamente del monte de Sinaí, porque el Señor se lo dio en el monte de Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Entonces vemos aquí que el apóstol claramente dice que se refiere a Agar como un símbolo de la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Como es obvio, le fue dado en el monte Sinaí. Entonces vemos aquí que el apóstol nos está representando las cosas espirituales como físicas, ¿verdad? Dios le dio un pacto a Moisés en el monte Sinaí. O sea, Dios, ahí es donde también vemos que Dios sabe ya todas las cosas, porque Dios ya sabía que Abraham iba a fallarle ahí. Entonces Dios ya, ¿quién es como él, verdad? Él ya sabía todo y ya, fíjate cómo todo se va a cumplir, pero ya fue como profetizado antes. Entonces vemos aquí que Dios le dio a Abraham la ley en el monte Sinaí, y esta ley representa a Agar, ¿vale? Y vemos que este Agar claramente es el símbolo de la ley de Moisés y tiene hijos de la esclavitud, ¿verdad? Estos hijos representan la ley, que son hijos de la esclavitud. ¿De verdad quieres volver a la esclavitud? Yo no. Vamos a pasar al versículo 25. En el versículo 25 súper claro. Mira, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Recuerda que ahora mismo Israel no reconocía la gracia, que es el Señor Jesucristo. No le tienen como su Señor y Salvador. Entonces están todavía en la esclavitud, en la vieja ley de Moisés. Este versículo 25 lo vamos a separar en 2 puntos. Vemos aquí que porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén. Mira, aquí el apóstol Pablo se refiere a la ciudad en su época. Y esta ciudad fue sujeta a leyes, a ritos y a costumbres.
según la ley de Moisés. Y luego la segunda parte que hemos separado aquí también vemos que la cual está en esclavitud con sus hijos. Los hijos ya nacen esclavos. Ay, madre mía, yo no quiero eso. Mira, Israel estaba en la esclavitud del pecado por haber rechazado a Cristo, como te he dicho antes. Vamos a dejar esto, mi querido amigo, hasta aquí. Vemos aquí que no nos conviene volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó para que nosotros tengamos vida y vida eterna, para que vivamos en gracia. No nos sirve nada, mi querido amigo, mantenernos en la esclavitud. ¿De qué sirve mantenerse en la esclavitud con los viejos hábitos, las viejas costumbres? Mi querido amigo, te invito a no hacerlo. Vamos a pasar a la gracia. Cristo nos salvó, Cristo dio su vida, derramó la sangre. Mi querido amigo, necesitamos a Cristo. Necesitamos pasar a la gracia y dejar de vivir en la esclavitud del mundo con las costumbres, las cosas, los ritos, las culturas. Es que hay tanta cosa que no sé ni cómo llega la gente. Cristo está con los brazos abiertos llamando a tu puerta para que tú le abras. Y si tú le abres la puerta hoy, Él vendrá a vivir en tu corazón. ¿Cómo lo haces? Reconociéndole como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados porque todos pecamos. Aunque me veas aquí compartiéndote la palabra, yo también sigo haciendo cosas que si no fuera por la gracia de Dios y su misericordia, no sé dónde estaría mi vida. Por eso no puedo volver a la ley. No puedo. ¿Por qué? Porque me van a destruir. Prefiero la gracia. ¿Cómo lo haces? Como te he dicho, confesando tus pecados. Arrepiéntete, y cuando te arrepientas, el Señor vendrá a vivir en ti. Y cuando venga a vivir en ti, el Espíritu Santo va a empezar una obra maravillosa en tu vida. Arrepiéntete hoy, que puede ser el último día. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Y otra cosa, si tú vives en la esclavitud, vives en la ley, tus hijos nacen ya esclavos. Yo prefiero tener hijos de la gracia, no tener hijos que ya nacen condenados. Mi querido amigo, cambia a la gracia. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego.